Ya es parte de nuestro diario vivir el viajar en el metro de Santiago, uno de los más modernos del mundo, cuya velocidad constante lo hace el medio de locomoción colectiva más rápido en la zona urbana. Accesos expeditos y mecanizados hacen de este transporte de pasajeros un medio de inigualable confort para los que viajan en él. Y así son cada día más las personas que se incorporan a estas ventajas, contribuyendo con ello a una ciudad más limpia y libre de contaminación. Esta es la verdad de un país que crece y progresa de acuerdo a las tecnologías más modernas y avanzadas del mundo, mejorando así la calidad de vida de los chilenos, lo que ninguna voz podrá desmentir. La voluntad del hombre es la que construye la realidad. La psique del ciudadano chileno promedio de la actualidad, su perspectiva respecto a las cosas y lo que valora es particularmente interesante. Por un lado, Chile es un país sísmico, literal y socialmente. Aparentemente el chileno no está contento con su status quo y lo expresa constantemente con su icónico voto de castigo, en revueltas y una polarización generalizada. Pero por otro lado, Chile también es un país angosto que está arrinconado. Somos el quinto país más desigual de América Latina. Existe la sensación de que cualquier esfuerzo para cambiar esto terminase siendo en vano y no es raro oír de inmigrantes o de los mismos chilenos que hay una cierta actitud reservada o inclusive triste entre los ciudadanos de sobre todo ciudades como Santiago. No, pero sí, algunos son grises, hay la mayor parte. No quieren molestar al otro, o sea, no ves tantos vecinos compartiendo, se junte. Como negros, gris no, como negros. Pronto del país donde yo vengo es más alegre, y ellos son un poquito más apagaditos, pero... Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, un 17% de la población chilena sufre de depresión, es decir, el porcentaje más alto del mundo, un fenómeno que se puede observar a todas luces entre los chilenos y su actitud ante la idea del cambio. Lo que parece plausible y lo que es utópico es la impotencia aprendida, término creado por Martin Seligman tras una serie de experimentos en perros donde descubrió que tras ser sometidos a choques eléctricos que no podían controlar, los perros preferían no actuar en situaciones donde en realidad sí podían evitar los choques eléctricos. Este concepto fue posteriormente relacionado con trastornos depresivos o estrés postraumático. Sin duda, una de las situaciones más recientes donde el pueblo chileno se vio sometido a una serie de desgracias fuera de su control fue la dictadura militar de Augusto Pinochet, aunque el neuroticismo crónico del chileno pareciese ser bastante multifactorial. Diversos análisis apuntan a un origen tan atrás como en la era de la colonia, con su sistema de castas que provocó segregación social y por lo tanto alineación de grupos o un sentido de falta de pertenencia. También se apunta al constante estado de guerra durante la independencia y el estado de alerta o ansiedad que este conlleva y la consiguiente república conservadora cuya lucha consiste en mantener un status quo que ya cargaba con una gran serie de injusticias sociales. Incluso se señalan características geográficas como causales de esta sensación, como lo pueden ser los sismos constantes que implican la posibilidad de que el país en cualquier momento se caiga muy literalmente al piso. Pero aquí viene la pregunta más importante. Chile comparte traumas generacionales como independencias y dictaduras con el resto de Latinoamérica. Entonces, ¿por qué pareciese que los otros países latinoamericanos no sufren al menos tan potentemente de esta actitud triste o reservada que parece acompañar al chileno a pesar de sus estribos hacia el cambio? Incluso, ¿por qué pareciese que la cultura y el arte floreciese mucho más en nuestros vecinos que en nuestro propio país? ¿Por qué los artistas argentinos, por ejemplo, pueden crear un compañerismo inigualable y los nuestros suelen tener un cierto rencor entre sí? ¿Qué ha hecho Chile distinto para que las cosas se den de este modo? ¡Fuerte, chiquillos! ¡Fuerte, Santiago! Porque tu propia tristeza se sintió.
es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es la frase con la que abre Mark Fisher su libro Realismo Capitalista, donde explora la idea generalizada de que no hay otra opción, la cual refleja en el eslogan de la política inglesa Margaret Thatcher, el cual era literalmente "no hay otra alternativa". Sorprendentemente, esta señora no era muy querida y también le caía muy bien Pinochet. Fisher plantea que la creencia de que no hay alternativa viable del capitalismo es simultáneamente la creencia de que hemos nacido al final de la historia, que no hay más cambios por ocurrir, y simplemente la brecha social aumentará y aumentará hasta que el sol explote. Fisher explora las ramificaciones filosóficas y sociales de esto, y cómo ante esta idea, cualquier sistema político, educativo o económico debe acatar a una realidad neoliberal y funcionar dentro de sus confines y a los mejores intereses de los poderosos. Y por lo tanto, el sistema neoliberal se vuelve un sinónimo de realidad en la mente colectiva, se vuelve irreconocible, como si los ciudadanos de la Unión Soviética no hubieran podido reconocer la propia existencia del comunismo. Un análisis muy relevante hacia el neoliberalismo es hecho por George Monbiot en The Guardian, quien dice que su anonimato es a la vez síntoma y causa de su poder. Ha desempeñado un papel importante en una notable variedad de crisis: la crisis financiera 2007-2008, la deslocalización de la riqueza y el poder, el lento colapso de la salud y la educación pública, junto al resurgimiento de la crisis infantil, la pobreza, la epidemia y la soledad, el colapso de los ecosistemas, el ascenso de Donald Trump. Pero respondemos a estas crisis como si surgieran de forma aislada, aparentemente sin darnos cuenta de que todas han sido catalizadas o exacerbadas por la misma filosofía coherente, una filosofía que tiene o tuvo nombre. ¿Qué mayor poder puede haber que operar sin nombre? Parecemos aceptar la proposición de que esta fe utópica y milenaria describe una fuerza neutra, una especie de ley biológica, como la teoría de la evolución de Darwin. Pero esta filosofía surgió como un intento consciente de remodelar la vida humana y cambiar los nodos del poder. El neoliberalismo ve la competencia como la característica definitoria de las relaciones humanas. Redefine a los ciudadanos como consumidores cuyas elecciones democráticas se ejercen mejor comprando y vendiendo, un proceso que recompensa el mérito y castiga la ineficiencia. En comparación a nuestros vecinos, es innegable que desde la dictadura el chileno ha adoptado mucho más potentemente el neoliberalismo que los países que lo rodean, lo que lo ha hecho efectivamente, teóricamente, destacarse en parámetros económicos. Esto si no se toma en cuenta que estas riquezas solo pareciesen estar concentradas en este sector del país. El país es muy largo. La dictadura supuso un gigantesco retroceso en la mentalidad del chileno, la cual estaba empezando a progresar antes de este periodo, donde el chileno vuelve a vivir y tomar sus decisiones en base al miedo. El chileno aprende que el valor de su vida es proporcional a su utilidad, la cultura y el arte se ven suprimidas porque representan la mayor amenaza al status quo que se busca proteger, y tal como el sistema neoliberal dicta, nos volvemos competidores los unos de los otros, y volvemos a mirar a los ojos la realidad de lo que significa ser un país conservador. La salud mental se explora desde un foco individualista, porque reconocer el efecto del sistema y la historia sobre el individuo está fuera de límites, es incambiable, y cuestiona la libertad sobre lo que teóricamente se construye el sistema. Cuestiona el que tú, como individuo, construye la realidad a base de pura voluntad. Cuestiona si en realidad el propio ser humano está hecho para el sistema al que lo sometemos, y si realmente todo su valor yace en bienes materiales y un camino cómodo a la muerte. Por eso rechaza la cultura, el arte, la religión y la espiritualidad, y provoca que todo aquello que no puede justificar su derecho a existir mediante progreso económico muera en el intento. Esta realidad impuesta es la raíz del cinismo que tiñe al chileno, una creencia de que la verdad es oscura, que el mundo simplemente es horrible y que directamente no existe una posibilidad de mejoría. Vivimos posteriores al cambio, posmodernos, posverdad, y todo al final de cuentas da lo mismo, porque el único modo plausible de adquirir esta agencia sobre nuestra propia existencia, que deseamos tan naturalmente, es jugar al juego que se nos plantea, estudiar algo que sirva al mercado y por lo tanto tenga buen sueldo, dedicarnos a intentar ser el mayor servicio posible para tener el mero derecho de morir en paz, de poder siquiera alimentar a la familia, sacrificar absolutamente toda la belleza de la vida para poder tener una vivienda. Y para ese punto, cuando a través de tanto acondicionamiento se convence a una vasta mayoría de que esto es todo lo que existe, de que el futuro es meramente más del presente, que ya ni siquiera se vuelve necesaria una dictadura. La gente se oprimirá sola, creerán que la autoayuda es cuando te vuelves lo más productivo que puedes ser, un trabajador ejemplar, es su único mecanismo para intentar sobrevivir. Y se convencen de que esto es todo lo que puede ser la vida. Cualquier otra cosa es como intentar imaginar un color nuevo. Aprenden que la discusión es algo malo, que la paz yace en el centro, y el chileno, arrinconado al final del mundo, nunca termina por recibir esa ansiada independencia. Siempre vuelve a estar a los pies del resto.
sean españoles, sean estadounidenses. El chileno observa la vida pasar en su calma e impaciencia hasta que se muere, y ni siquiera es impotencia lo que siente, sino que es directamente indiferencia. La derrota ya ocurrió, y cualquier validez lógica también equivale a verdad, y ya sabemos sumar y restar. Entonces supongo que no hay nada más, y el anticapitalismo es tan capitalizable como cualquier otra cosa que exista en el mundo. Y a final de cuentas entonces, una manera de recobrar agencia sobre la existencia propia, sin sacrificarlo todo en el proceso, parecería ser el acto de reconocer la relación entre el momento histórico donde nacimos y nosotros mismos, intentar palpar la realidad lo más que podamos, sea esto mediante actitud, acción, artes, análisis, actividad política, etcétera, etcétera. Reconocer y estudiar el pasado y cómo nuestra historia forma nuestras creencias y nuestras metas, pero sobre todo, reconocer en el mundo y mediante la historia que las situaciones siempre cambian y se transforman. No hay tal cosa como eterno. Es imposible, es como un engranaje. Mediante avancemos como especie social o económicamente, todo el sistema tendrá que reaccionar. El presente se volverá inevitable del pasado, ya que algo eventualmente sucederá, porque siempre lo hace. Y la otra opción es el colapso ambiental y el fin del mundo, muy literalmente.